La semana antepasada padecimos, porque fue un padecimiento, la ola de designaciones de personajes cuestionadísimos en cargos públicos. Esto no ha cesado. Esta semana hubo nuevas denuncias de contrataciones irregulares. Por ejemplo, 2 asesores del ministro Ciro Gálvez. Uno que había sido denunciado por pagar una coima de 5.000 soles para liberar a un presunto violador. Y la otra, una asesora que fue sancionada por colusión entre abogados para beneficiar a un procesado. El viernes designaron a Pedro Castilla como viceministro de Empleo y Capacitación, pero ya renunció esta mañana y lo hizo además vía Twitter, dando la información ahí mismo a través de la red social. Pero ahí no quedaron los hechos de esta semana. Y es que también José Luis Leiva y Walter Jiménez descubrieron que la tesis para obtener el grado de magíster del actual viceministro de Comunicaciones del MTC fue plagiada en un alto porcentaje, tal como lo van a ver. Buena parte del plagio, además, no fue, pues, de una publicación especializada, sino de Wikipedia. Véalo usted mismo. Fuertes indicios de plagio en una tesis. Una nueva y escandalosa revelación sobre uno de los más altos cargos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Revelación que apunta nada menos que al flamante viceministro de Comunicaciones. Designar al señor Harold Junior Mora Rojas en el cargo de viceministro de Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Firma Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Lo saluda su amigo Harold Mora Rojas, responsable político del Partido Peruanos por el Cambio, PPK. Coordinador de campaña de PPK en el 2016, asesor de ministerios hasta cambiar la camiseta por Podemos en busca de una curul, tras graduarse de ingeniero y obtener el grado de magíster en gestión pública, con una tesis con serios indicios de plagio. Panorama encontró que en el marco histórico de la tesis del viceministro de Comunicaciones hay 12 párrafos enteros que provienen de la fuente vetada para cualquier tipo de trabajo de investigación serio, Wikipedia. Tal cual y sin citar la fuente, es evidencia de un esforzado control C más control V, copy-paste. La tesis está publicada y archivada en el repositorio de la UPC. Aquí un breve adelanto de los graves indicios. Vamos a ingresar todo este párrafo al buscador de internet a ver dónde lo encuentra. Observen ustedes cuántas páginas aparecen y evidentemente hay una página en especial que es Wikipedia que transcribe tal cual el párrafo que nosotros hemos encontrado en la tesis del viceministro de Comunicaciones. Desde el punto de vista penal, estaríamos acá ante la comisión del delito de plagio, que impone una pena de 4 a 8 años de prisión. ¿En esta tesis hay plagio? Sí, estamos frente a lo que la doctrina conoce como plagio burdo servil, que es aquel en el cual el autor se limita a tomar textos de terceros y los coloca sin hacer ningún cambio, sin hacer ningún análisis. Uso de la red social Facebook para la campaña presidencial del 2016 y su influencia en la decisión del voto de los ciudadanos del Perú. Esta es la tesis del viceministro de Comunicaciones, Harold Mora Rojas. Panorama consultó con especialistas en derechos de autor y elaboración de tesis. Se sometió el texto de la investigación del viceministro a un software que detecta las coincidencias entre lo que se supone él escribió con los textos que alguna vez fueron publicados. El resultado en rojo.
68% de índice de similitud. Normalmente las universidades suelen aceptar un 30% de coincidencia. Preocupa no solamente el hecho de que estemos ante un 68% de coincidencias. No debió haber llegado a fase de sustentación. Es una tesis sin duda mal hecha. Soy ingeniero informático de profesión, he desarrollado y he culminado, soy magíster en gestión pública por la UPC y también he desarrollado un programa de desarrollo profesional en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos. ¿Sobre tema informático? Sobre tema de gestión, una experiencia importante, he trabajado en aproximadamente 5 o 6 ministerios. Así se presentaba Harold Junior Mora Rojas, ex candidato al Congreso por Podemos Perú para las elecciones congresales extraordinarias del 2020. No alcanzó una curul, pero durante esa campaña apareció en algunos programas con consignas que hoy lo contradicen. La idea se trata de que tengamos una educación superior universitaria con calidad. Educación superior universitaria con calidad. ¿Quién es Harold Mora? ¿No tendrá por ahí una denuncia ya con sentencia? En efecto, mi nombre es Harold Mora, soy un candidato sin anticuchos, Beto. Y este año, el lunes último, se le abrieron las puertas de una de las carteras con más recursos, con un presupuesto de 13.000 millones de soles, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Designar al señor Harold Junior Mora Rojas en el cargo de viceministro de Comunicaciones. Sus credenciales le permitieron llegar hasta donde está, el más importante, su maestría en gestión pública otorgada por la UPC en el 2018. Este logro académico le permitió moverse por distintos ministerios. Hoy tendrá que explicar cómo la investigación de su tesis, que le dio el grado de magíster en gestión pública, presenta párrafos, páginas completas de un ocioso copia y pega. Comparemos. En el año 2010 llegó el momento de incluir la actividad que se producía fuera de Facebook. Vamos a la página. En el año 2010 llegó el momento de incluir la actividad que se producía fuera de Facebook. ¿Cómo termina este párrafo de la tesis? Situaciones embarazosas. ¿Cómo termina el párrafo de esta página web? Situaciones embarazosas. Hoy existe el doble de personas conectadas que en las elecciones de 2011. Punto. Antes se contaba con 7 millones de personas en Facebook, ahora son 15. Punto. Este mismo párrafo se replica en una publicación del diario Correo. Hoy existe el doble de personas conectadas que en las elecciones de 2011. Punto. Antes se contaba con 7 millones de personas en Facebook, ahora son 15. Punto. En julio de 2009, Mark Zuckerberg hizo público que Facebook había alcanzado los 250 millones de usuarios. El 15 de septiembre del mismo año anunció que superaba los 300 millones. Vamos a Wikipedia. En julio del 2009, Mark Zuckerberg hizo público que Facebook había alcanzado los 250 millones de usuarios. El 15 de septiembre del mismo año anunció que superaba los 300 millones. Copia y pega. Panorama ha contado 22 párrafos sin que se refiera a la fuente, solo en el marco histórico de la tesis que presentó el viceministro en el 2017. 12 de ellos de Wikipedia. Pero hay más. Observe, Panorama ubicó también párrafos de textos originales que mencionan a los autores, pero en su tesis, convenientemente, el autor citado es suprimido, borrado del párrafo copiado.
Dichos cambios mínimos, como el que usted ilustra, no hacen que estemos ante algún tipo de aporte, ¿no? Simplemente lo que se ha querido en esos casos es disfrazar un poquito algún párrafo para darle algún sentido, ¿no? La idea se trata de que tengamos una educación superior universitaria con calidad. Mi nombre es Raúl Solórzano. Raúl Solórzano es profesor de Derecho de Autor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, exdirector de la Maestría de Derecho de Propiedad Intelectual y la Competencia de la misma universidad. El académico utilizó un software para analizar la tesis del viceministro y este fue el resultado. Párrafos enteros sombreados, páginas completas sombreadas con textos en algún lugar publicados. El porcentaje de similitud es un gigantesco 68%. El 32% faltante sería el aporte académico. El restante, que es el 68%, o bien es cita o bien es pues plagio. El software también ha detectado una lista de fuentes con las cuales se nutrió el trabajo de investigación del viceministro de Comunicaciones. Entre ellas se lee www.protecciononline.com, peruinformeblogspot.com, nosinmiscookies.com, www.buenastareas.com, www.wikisero.com. Que hay muchas páginas en esta investigación que corresponden a la autoría de terceros y que no tienen la cita correspondiente. Eso se llama plagio. No solamente estamos ante fuentes no muy idóneas, sino que ni siquiera han sido citadas. Acá hay copia y pega. Tanto en varios párrafos como en páginas enteras, sí. Hay un copia y pega bastante directo, bastante burdo, diría yo. Observe este párrafo sin cita alguna. Keiko Fujimori perdió 3 puntos probablemente como consecuencia de las marchas. Este mismo párrafo aparece en una publicación del diario El País en el 2016. Fujimori perdió 3 puntos probablemente como consecuencia de las marchas. Ya lo vio, volcó los textos tal cual, no los citó. Obtuvo el grado de magíster en gestión pública en el 2018. La tesis está en el repositorio de su universidad, es decir, pasó por el jurado, está publicada. La finalidad de su trabajo, señala el viceministro, es que sirva como base científica para futuras tesis de investigación y así, después de este profundo análisis de la realidad política del 2016, el viceministro comprueba categóricamente su hipótesis. El uso de la red social Facebook en la campaña presidencial 2016 influye positivamente en la decisión del voto de los ciudadanos del Perú. Esta obra, desde mi punto de vista, ya tiene un contenido ilegal y consecuentemente puede dar lugar a que se anule el título de magíster y producto de ello se proceda a la cancelación del título y a la cancelación de su reconocimiento e inscripción en la SUNEDU. Panorama buscó una entrevista con el viceministro. Por el WhatsApp, él rechazó estos hechos. Sin embargo, confirmó que sí es su tesis y se amparó en su universidad. La tesis ha sido revisada por la unidad encargada de la UPC a fin de evitar algún tipo de plagio o un alto grado de similitud. Son nuestras autoridades del Bicentenario. Ahora, uno espera que para un grado de magíster se exija pues mínimo una investigación un poco más profunda, ¿no? Que el uso de Facebook en una campaña electoral. En otros tiempos eso pues podría servir para obtener el grado de bachiller. Y encima
no percatarse del alto porcentaje de similitud, llámese de plagio, de diversas publicaciones y de párrafos largos de Wikipedia, que como decíamos, incluso en los colegios está prohibido para trabajos escolares. Y esas personas están al frente del país ocupando importantes cargos. Y en el caso del Viceministerio de Comunicaciones, tiene que ver con concesiones realmente millonarias de radioeléctricas, de telefonía, de fibra óptica. Y, dicho sea de paso, durante la semana que pasó se supo también que en la gerencia, una exgerente de Baños Turcos en el MTC había sido nombrada directora de la Oficina de Diálogo y Gestión Social. Cero experiencia en el sector. Vamos, que esto está realmente preocupante. Respecto al tema del reportaje, en un comunicado la UPC nos ha hecho saber que están haciendo todas las indagaciones que se requieren, por supuesto, respecto a este caso. Veremos cuáles son los resultados, porque no se entiende tampoco cómo se les pudo pasar semejante cantidad de copy-paste, tal como lo hemos demostrado. Bien, ahora sí, hacemos una brevísima pausa en